Los agujeros negros supermasivos son agujeros negros con una masa del orden de millones o decenas de miles de millones de masas solares. Vamos, una locura. Algo muy difícil de apreciar en nuestra concepción del mundo. Pues bien, la Vía Láctea, nuestra galaxia, es la casa de muchos agujeros negros supermasivos, con una masa de unos cuantos millones de veces la de nuestro Sol. Y sorprendentemente, las observaciones de los astrofísicos muestran que estos agujeros negros supermasivos ya existían cuando el universo era muy joven. Por ejemplo, agujeros negros que pesan 1 billón de veces lo que pesa nuestro Sol pueden ser encontrados cuando el universo tenía solo el 6% de su edad actual, es decir, hace 13,7 billones de años. Pero te preguntarás, ¿cómo se formaron estos superagujeros cuando el universo era tan joven? Pues resulta que un equipo liderado por un físico teórico de la Universidad de California ha desarrollado una posible explicación, y es que un agujero negro supermasivo que pudo haberse producido por el colapso de un halo de materia oscura podría ser la semilla de estos agujeros negros supermasivos. Un halo de materia oscura es una aureola de materia invisible que rodea a las galaxias y a los grupos de galaxias. Aunque la materia oscura nunca ha podido ser detectada en los laboratorios, los físicos mantienen la teoría de que esta materia misteriosa compone hasta el 85% de la materia que existe en el universo. Por cierto, aquí te dejo un vídeo muy interesante que te hablo sobre ello. Pues bien, la materia visible de una galaxia se disiparía de no ser porque está atrapada por el halo de materia oscura. Piensa que los físicos siguen intrigados del por qué estos agujeros negros supermasivos que se crearon al comienzo del universo y se ubican en las zonas centrales de los halos de materia oscura crecen a esos tamaños tan masivos en tan poco tiempo. Por poner un ejemplo, imaginemos que un niño de 5 años llegara a pesar, digamos, unos 120 kilos. Está claro que un niño de ese tamaño sorprendería a todos, porque más o menos sabemos cuál es el tamaño típico para un niño de esa edad. ¿Y qué tan rápido puede crecer un bebé? Pues bien, cuando hablamos de los agujeros negros, los físicos tienen unas expectativas generales acerca de la masa de un agujero negro y la velocidad en la que pueden crecer, y la presencia de esos agujeros negros tan masivos sugiere que estas expectativas son equivocadas y requieren de un nuevo conocimiento. Y cuando nos referimos a un agujero negro semilla, nos referimos a un agujero negro que se encuentra en las etapas iniciales de su crecimiento, es decir, algo así como un bebé humano. Y por ahora, los científicos tienen dos teorías acerca de por qué estos agujeros negros semillas crecen tan rápido en tan poco tiempo. En primer lugar, o los agujeros semillas son mucho más grandes de lo que realmente creemos, o segundo, crecen a una velocidad mucho más rápida de la que esperamos. La pregunta entonces es, ¿cuáles son los mecanismos físicos que producen un agujero negro semilla tan grande? ¿O qué lleva a que crezca tan rápido? Pues bien, para que un agujero negro tenga ese tamaño tan grande, necesita tiempo para absorber la materia que lo rodea. Y las investigaciones muestran que si la materia oscura tiene interacciones con ella misma, entonces el colapso gravotermal de un halo puede conducir a que un agujero negro semilla sea lo suficientemente masivo. Y de esta manera su tasa de crecimiento sería más consistente con las expectativas generales. En astrofísica, un mecanismo popular utilizado para explicar los agujeros negros supermasivos es el colapso del gas prístino de protogalaxias en el universo temprano. Sí, ese gas primitivo que se mantiene inalterado o puro, tal como era en su forma primera u original, colapsa. Pero ojo, que este mecanismo, sin embargo, no puede producir un agujero negro semilla lo suficientemente masivo para acomodar a los agujeros negros supermasivos recientemente observados. A menos, claro, que el agujero negro semilla experimentara una tasa de crecimiento extremadamente rápida. Y es que resulta que las nuevas investigaciones apuntan hacia otro lado. Sí, explican que tal vez un halo de materia oscura que interactúa con sí mismo experimenta una inestabilidad gravotérmica y su región central colapsa en un agujero negro semilla. Y es que Jimin Song, investigador postdoctoral en el Instituto Kavli de Física Cosmológica de la Universidad de Chicago, lo explica de esta manera. Y a ver si nos aclaramos todos. Comenta que las partículas de materia oscura primero se agrupan bajo la influencia de la gravedad y forman un halo de materia oscura. Durante la evolución del halo operan dos fuerzas en competencia,
la gravedad y la presión. Mientras que la gravedad empuja las partículas de materia oscura hacia adentro, la presión las empuja hacia afuera. Y si las partículas de materia oscura no tienen interacciones propias, entonces, a medida que la gravedad las empuja hacia la zona central del halo, se calientan más, es decir, se mueven más rápido. De esta manera, la presión aumenta de manera efectiva y se recuperan. Sin embargo, en el caso de que haya autointeracción de la materia oscura, estas autointeracciones de la materia oscura pueden transportar el calor de esas partículas más calientes a partículas cercanas más frías. Y esto dificulta la recuperación de las partículas de materia oscura. No es un trabalenguas. Y en este caso, el halo central, que colapsaría en un agujero negro, tendría un momento angular, lo que significa que gira. Las autointeracciones pueden inducir viscosidad o fricción que disipa el momento angular. Durante el proceso de colapso, el halo central, que tiene una masa fija, se contrae en radio y se ralentiza en rotación debido a la viscosidad. A medida que continúa la evolución, el halo central finalmente colapsa en un estado singular, un agujero negro semilla. Y esta semilla puede crecer más masiva, acumulando materia bariónica o visible circundante, como gas y estrellas. La ventaja de este escenario es que la masa del agujero negro semilla puede ser alta, ya que se produce por el colapso de un halo de materia oscura y, por lo tanto, puede convertirse en un agujero negro supermasivo en una escala de tiempo relativamente corta. Además, este trabajo que os dejo en la descripción de este vídeo planea muchas ideas novedosas, entre las que destacan resaltar la importancia de los bariones. Los bariones son una familia de partículas subatómicas formada por 3 quarks. Los más representativos por formar el núcleo del átomo son el neutrón y el protón, pero también existe otro gran número de bariones, aunque todos estos son inestables. Pues bien, el estudio afirma que los bariones, que son materia ordinaria, son importantes para poder lograr que un agujero negro consiga estas proporciones masivas. Es decir, como te comentaba, a medida que continúa la evolución, el halo central finalmente colapsa en un estado singular, un agujero negro semilla. Esta semilla puede crecer más masiva, acumulando materia bariónica o visible circundante como gas y estrellas, ¿no? Y en resumen, los investigadores afirman que esta materia bariónica puede aumentar significativamente la velocidad del colapso gravotermal de un halo. Y así, un agujero negro semilla podría crearse lo suficientemente rápido. Por otra parte, se demuestra también que las autointeracciones pueden inducir a una viscosidad que disipa el movimiento angular remanente del halo central. Y por último, se desarrollaron métodos para examinar las condiciones necesarias para provocar inestabilidad relativa general en el halo colapsado, lo que asegura que un agujero negro semilla se podría formar si estas condiciones se producen. En la última década se han explorado numerosas predicciones acerca de la materia oscura y sus interacciones, así como también de las consecuencias observables. Las conclusiones de estos estudios demuestran que las interacciones de la materia oscura podrían darnos una explicación acerca del movimiento de las estrellas y del gas en las galaxias. En muchas galaxias, las estrellas y el gas dominan las zonas centrales. Por lo tanto, es natural preguntarse cómo la presencia de estos bariones afectan el proceso de colapso. Y con estos estudios se podría demostrar que aceleran el colapso, y es exactamente lo que necesitamos para explicar el origen de agujeros negros supermasivos tan tempranos en nuestro universo. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado. Si te gusta la ciencia, ya sabes, suscríbete, mira este vídeo, porque si te ha gustado este, te va a molar este también. Sígueme en mis otros 2 canales y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.